Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Hola hermanos, el día de hoy, 7 de abril del 2024, domingo de la Divina Misericordia, segundo domingo del tiempo de la Pascua. Pues hombre, terminamos hoy este día que ha durado 8 días. Un día hermoso, precioso, que centra nuestra fe en lo que realmente importa. Hablando de fe. Oigan, bueno, es que ya me estoy adelantando yo y no quiero adelantarme. Miren, los 3 textos del día de hoy realmente están para chuparse los dedos. A ver, vamos por partes. Hechos de los Apóstoles, el segundo resumen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 35. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el capítulo segundo, en el versículo 42, ya encontramos la primera síntesis de lo que era la comunidad cristiana primitiva, idealmente, según el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, después del primer enfrentamiento, el enfrentamiento contra los sumos sacerdotes, los jefes, pues, porque acuérdense, utiliza ese término, no arcontes, o bueno, va utilizando estrategos, acuérdense el término que les explicaba hace poco, que era el jefe de la guardia, digamos. Entonces, después de ese enfrentamiento en el que ellos han sido enviados, solamente los tuvieron una noche en la cárcel, entonces viene esta síntesis. Entonces son 3 elementos que yo creo que es importante. Lo primero es tener una sola alma, un solo corazón, es un término para hacerlo bíblico, ¿no? Pero una sola alma en el sentido ese mía sige, eso es el griego, ¿no? Esos son los amigos, ¿no? El amigo precisamente hace esto, o sea, 2 amigos que se encuentran, que se conocen, lo que se dice en el griego el topos, o sea, esa unión que debe existir. Entonces, es eso, tener una sola alma, insisto, eso de Lucas añade esto de un solo corazón para dar a entender que hay una unión total y entonces una comunidad cristiana. Y esto es interesante, ¿no? Fíjense cómo, por ejemplo, lo escuchábamos ayer, ¿no? El Señor Jesús se aparece cuando están reunidos. Y en el Evangelio también lo vamos a escuchar, estaban reunidos, o sea, no son las apariciones individualistas. Incluso las apariciones que se hacen a personas concretas tienen que repercutir en la comunidad. La aparición a Cefas, la aparición a la Magdalena, por ejemplo. Entonces, todas estas apariciones del resucitado generalmente ocurren en la comunidad, en una unión. Entonces, tener una mía sige, tener una misma alma, tener un mismo pensamiento, una misma... Significa que todos pensamos igual todos. No, sino es uniformar a la gente. Es unificar el criterio para hacer lo que a Dios le agrada. Por eso, fíjense lo que dice, con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Claro, continúa pues el relato, acuérdense que lo hemos escuchado recientemente, de la curación del paralítico en la entrada de la Puerta Hermosa. Pero fíjense, aquí hay un problema con la traducción que es muy bello, porque dice que todos gozaban de gran estimación en el pueblo, entre el pueblo. Y aquí el tema es no por ellos, sino por lo que Dios hacía a través de ellos. O sea, esto es importante, porque, ay, padre, la gente aquí en su parroquia, como lo quiere, sí, pero si me quieren por mí no vale la pena, en absoluto. O sea, es por lo que yo hago en función de mi ministerio. Lo que usted como catequista hace en función de su tarea, de su vocación. Lo que usted, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, miembro del coro, coordinador de una comunidad eclesial de base. Es decir, ese es el sentido. O sea, que hay estima entre la gente, pero no porque hay aplausos, porque qué bárbaro, cómo lo hace, qué buena que es. No, sino porque efectivamente dejamos que la fuerza de Dios, lo que acredita es Dios. O sea, para que me entiendan, lo que le da valor a lo que yo hago es lo que Dios permite que yo haga a través mío, que yo refleje a Dios. Por eso
con grandes muestras de poder, manifestaban la resurrección de Jesús. No se manifestaban ellos. Los importantes no somos nosotros, hombre. Lo importante y lo más importante siempre es el Señor Jesús. Y tercero, muy bello, pues ninguno pasaba necesidad, ¿no? En DS se dice en el griego, ¿no? El necesitado. Y es muy bello esto, porque una comunidad es precisamente eso. Una comunidad es algo, un lugar, un espacio donde se comparte. Y la necesidad del otro es la mía. Voy a rezar por ti, pero te está muriendo de hambre. No es exactamente muy cristiano el asunto, ¿ok? Entonces es eso. Entonces, insisto, estos 3 puntos. El primer punto, insisto, tener un solo corazón y una sola alma, una comunidad que va caminando junta porque tiene un criterio que la orienta. El poder, el reconocimiento de la gente que no viene por mí, sino que viene por la acción de Dios. Y tercero, una comunidad legítimamente bien constituida es una comunidad donde no se pasa necesidad, donde hay una concreta, aquí no se trata de comunismo, no, se trata de ser consciente de el bien del otro es mi bien también. La segunda lectura. Ay, Señor, yo pido disculpas porque realmente va a ser complicadísima, complicadísima. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 6. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo, porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Les dije que iba a ser complicado. Vamos. En la primera carta de Juan aparece 13 veces llamémosle, una frase que comienza con un pas o. Todo aquel que, o sea, todo aquel que es una manera de decir, dar a entender que hay aquí una consecuencia natural. Acuérdense que venimos de escuchar en el capítulo 4 que Dios es amor. Ok, entonces, todo aquel que, y entonces, ¿qué es lo que de esas 3 semanas, por ejemplo, ahorita, todo el que cree, todo el que ama, todo el que cumple, para decir eso. Entonces, fíjense, todo es esto. De hecho, estas 13 puntos, es que como 13 enunciados, llamémosle así, estos 13 enunciados se resumen en esto: creer, amar y hacer. Porque aquí el que guarda los mandamientos, dicen, y hay algunos, sí, efectivamente, de los manuscritos antiguos, no el sinaítico, por ejemplo, que dice eso, que dice que todo el que guarda, el que mantiene los mandamientos, pero aquí el verbo es hacer. O sea, todo el que hace los mandamientos, todo el que cumple los mandamientos. Y está bien la traducción, cumplir. También la otra, pero en el sentido de, claro, todo aquel que cree, todo aquel que ama, todo aquel que cumple, todo aquel que hace. Eso es. Entonces, nuestra fe debería resumirse en esas 3 cosas. Creer, amar, hacer. Punto. Creer en el Hijo de Dios, creer que Jesús es el Hijo de Dios, amar como ama Jesús, porque el que ama al Padre ama a los que ama a Él, pues. Es una consecuencia lógica. ¿Cómo no voy a amar yo a los hijos de este Padre si son hermanos míos? ¿Y cómo lo demuestro? Cumpliendo los mandamientos. Entonces, toda la vida cristiana queda sintetizada aquí. Ustedes dirán, Padre, pero hasta ahorita todo lo que ha dicho no ha estado tan difícil. Ok. La única, ojo lo que digo, la única ocasión en todo el corpus juánico, en el Evangelio y en las 3 cartas, el Apocalipsis no. ¿Ok? Porque el Apocalipsis, aunque puede estar ligado a Juan, ahí podemos discutirlo, pero no quiero entrar en eso. Pero Juan y las 3 cartas, esta es la única vez que dice la fe. Siempre va a hablar del creer, el verbo pisteuo, ok, pero no la pistis. Y aquí se aparece epistis, nuestra fe es la que nos da la victoria.
Supongo que ustedes conocen la marca de ropa de zapatos. Yo lo que la conocí empezando por los sneakers, no por los tenis, las zapatillas, como le dicen de mil maneras, ¿no? Las zapatillas deportivas, pónganle. Eso, la Nike, Nike, ¿ok? Nikon, Nikan es la victoria. Por eso el símbolo de la victoria, ¿no? Nike, ¿verdad? El símbolo de la victoria. Y entonces, ¿cómo alcanzo la victoria yo sobre el mundo? ¿Verdad? Y sobre mí mismo, con fe. Es la fe. Ya les digo, es la única ocasión. En todo el Evangelio de Juan nunca se dice la fe. Se habla del verbo creer. Un verbo activo, evidentemente. Pero aquí es la única ocasión en que habla de la fe. Propiamente de la fe. Lo vamos a ver en el Evangelio, porque vendrá mucho ahí, sobre todo con Santo Tomás. Pero ahí está, la fe. Y evidentemente los últimos versículos quedan muy bien, oigan, para el día de la Divina Misericordia, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cómo se manifestó el Señor Jesús? Por medio del agua y de la sangre. Bueno, vean la imagencita que tengo atrás. Bella, no me la regalaron hace muchos años. Yo la conservo y la guardo siempre cuando rezo, trato de rezar. Cuando rezo la coronilla, trato de rezar. Bueno, hay que tener siempre una imagen de la Divina Misericordia cerca para poder rezar. Pero en fin, queda muy bien, ¿no? ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo se nos reveló? ¿Cómo se nos dio a conocer? Claro. Porque los mandamientos no son pesados. Este término me gusta, varierai, ese es en el griego, porque varierai no es que sea una carga pesada, ¿no? Pues sí, es un asunto de creer, amar, hacer. El Evangelio, Madre del Señor Jesucristo. Y eso que voy ahorita rápido, para que no me tarde tanto, porque en serio que ya les digo, y de todas maneras el domingo. No es para que me estén escuchando a mí, para que vayan a misa, punto. Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los que fueron alumnos míos en el curso de escritos juánicos van a estar diciendo, ay, va de nuevo el Padre con estos versículos. Pero no voy a hablar de ellos. Es que el versículo 30 y el 31, que es el final del capítulo 20, el final el primer final, llamémosle así, ¿se recuerdan lo que les explicaba ayer, no? El primer final del Evangelio de Juan yo me pasé estudiando casi un semestre, oigan esto, con los muchachos, porque en eso está todo. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús que no están escritas en este libro, sí, pero se escribieron estas para que ustedes, concretamente, crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Pero no me voy a meter por ahí, empecemos por lo otro. Puertas cerradas, miedo, todo encerrado. Jesús en medio de ellos. ¿Qué les dice? Ay, problema de las traducciones, ¿no? La paz esté con ustedes, dice esta traducción mexicana. El problema es que en el griego no aparece ningún verbo. Dice eirene himin, nada más. Eirene himin, paz con ustedes. ¿Cómo es la paz? Yo estoy con ustedes. Eso es lo que no es la paz esté. Claro, insisto, las traducciones deben hacer esto, pero tienen que meter un verbo, y en el castellano, ¿cómo hacemos con una frase sin verbo? No existe, pero entonces, o al menos aparece tácito, ¿no? Pero aquí es bello esto. Heirene himin, la paz con ustedes. Y por eso lo repite 2 veces. No es el shalom aleichem. No. Es que el primer don del resucitado, en el Evangelio de Juan, es la paz.
Y ese es el sentido de eso. Entonces, fíjense, cuando los discípulos vieron al Señor, lo contemplaron, acuérdense cómo es importante esto, el ver, lo hemos escuchado el domingo pasado, cuando Pedro y Juan, o el discípulo a quien Jesús amaba, llegan, cuando entra Juan, insisto, el discípulo a quien Jesús amaba, entra y mira y dice, vio y creyó. Ver para creer. ¿Lo vieron? Se llenaron de alegría. Se llenaron, se llenaron de alegría. La plenitud. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Inmediatamente, miren, ustedes piensan que la paz es quédense de brazos cruzados. No, mijitos, aquí viene la cosa. Katos, hago. Así como el Padre me envió, así los envío yo. Como el Padre, yo los envío. Esto es muy bello. O sea, va ligado una cosa a la otra. No está separado. La misión del Hijo es la misión nuestra. El envío del Padre es el envío a nosotros. Y por ahí va. Y entonces, por eso, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, enefusesen, es la efusión, enefusesen, es la efusión, les dio el Espíritu. Es el mismo término que aparece en el capítulo 2 del Génesis, claro, en la versión de los 70, ¿no? No en el hebreo, ¿ya? Enefusesen, él sopló, pero insufló aliento de vida, está haciendo una nueva creación el Señor. Y entonces, aquí cuánta tinta ha corrido con esto, Para lo que en toneumá reciban el Espíritu Santo, les entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Padre, pero y no lo habíamos escuchado ya eso. Sí lo escuchamos. El viernes antepasado. El Viernes Santo. Oigan, ya pasaron 2 viernes. En fin, bueno, el viernes y el pasado, ¿no? Pues sí. Para lo que en toneumá entregó el Espíritu. Ahí entonces entrega 2 veces el Espíritu. Lo entrega en la cruz y luego lo entrega aquí. Es la misma entrega. Lo que pasa es que es la hora de Jesús. Y entonces entregarle a los discípulos, es confiarle a los discípulos la misión, pues. ¿Y en qué consiste la misión? Pues si lo acabamos de escuchar. A quienes les perdonen los pecados les quedan sin perdonados. A los que no se les perdonen, aquí utiliza el verbo kratein, kratos, o sea, es decir, al que se lo retengan no se le perdonan. Pero a quien al que se le perdone, al que se le deje libre, eso es el sentido, pues quedará libre en el cielo también. El perdón de los pecados, la misericordia, por ahí va la cosa. Tomás no estaba, el mellizo no estaba. Y entonces cuando llega le dijeron lo mismo que dijo la Magdalena, hemos visto al Señor, lo hemos visto, pero él no cree. Y entonces Balein pone sus condiciones. Este verbo significa, baló significa tocar, pero como comprobar, ¿ya? Entonces Jesús cuando vuelve a aparecer, la paz con ustedes, la paz con ustedes, lo que hace es esto, se acomoda, pero le pone una condición. Ok, Tomás, yo voy a cumplir con tus condiciones, pero ahora cumplí con la mía. ¿Y cuál es la mía? Meginou apistos, alapistos. Entonces le dice, no siga siendo increyente, alapistos, sino creyente. Muy bien, Tomasito. Me pusiste condiciones, ahora te las pongo yo. Ya les digo, Meginou, te lo digo, Meginou, o sea que deja eso, deja atrás eso de apistos, sino alapistos. Por eso les decía yo con el término pistis, ¿no? El término la fe. Aquí es el increyente y el creyente. Claro, Señor mío y Dios mío. Qué bello, ¿no? Señor mío y Dios mío. Hay tanta tinta que ha corrido con eso también. La primera confesión de la divinidad de Jesús en el Evangelio de Juan, probable, pero es la primera al resucitado. Claro que sí, porque aquí le dice claramente, mi Dios, mi Señor. Señor mío, Dios mío. No es cualquier cosa. Hagamos oración. Gracias, Señor, porque quisiste regresar de la muerte trayendo tus heridas. Gracias porque dejaste a Tomás que pusiera su mano en tu costado y comprobara que el resucitado es exactamente el mismo que murió en la cruz. Gracias por explicarnos que el dolor nunca puede amordazar el alma y que cuando sufrimos estamos también resucitando. Déjame que te diga que me siento orgulloso de tus manos heridas de Dios y hermano nuestro. También a nosotros nos concedes el regalo de tocarte, de sentirte a nuestro lado. Ábrenos los ojos de la fe para reconocerte resucitado en los hermanos, en las llagas de los pobres, en la comunión. Abre nuestros brazos para acogerte con amor. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.